En esta segunda parte, seguimos recordando a algunos de los artistas que formaron parte de la inolvidable época de oro del cine mexicano y que aún permanecen con vida en 2026. Christian Magnani, mejor conocida como Christian Martel, nació en Nancy, Francia, en 1936. Ya adolescente, empezó a competir en certámenes de belleza. Su momento decisivo llegó en 1953, cuando representó a Francia y ganó Miss Universo en 1953. Ese triunfo le abrió una puerta inmediata en el cine estadounidense y apareció en producciones de Hollywood con participaciones secundaria. Se casó con el estadounidense Ronnie Marengo en 1954 y se divorció al siguiente año. Debido a que ya no hubo propuestas interesantes para ella, decidió probar suerte en México, donde llegó y debutó en cine nacional con Abajo el telón, en 1955, protagonizada por Cantinflas. Su filmografía se extendió durante la segunda mitad de los años 50 y principios de los 60, grabando más de 20 películas. La última fue Juana Gallo, en 1961, encabezada por María Félix. Pero el verdadero parteaguas de su vida fue el matrimonio que la conectó con una de las familias políticas más visibles del México del siglo XX. Aunque en un inicio no fue bien aceptada por la familia por el hecho de ser actriz y que venía de un divorcio. Finalmente, en 1961, Christian se casó con Miguel Alemán Velasco. A partir de esa unión, se volvió ciudadana mexicana. Se retiró definitivamente de su carrera como actriz y tuvo 4 hijos. Asumió un papel público relevante cuando su esposo fue gobernador de Veracruz. Se le ubica como primera dama del Estado entre 1998 y 2004. Y como suele pasar con figuras rodeadas de mito, también quedó atrapada en rumores. Contenidos mediáticos han especulado sobre un supuesto vínculo con Pedro Infante, motivo por el cual el cantante había desaparecido. Pero todo esto es totalmente falso, puesto que Pedro Infante falleció en 1957 y la pareja comenzó su relación en 1958, por lo que esa falsa acusación queda descartada. Miguel Alemán Magnani, hijo de Christian y Miguel Alemán, se encuentra actualmente en una situación legal compleja que lo mantiene fuera de México por una supuesta defraudación fiscal. Hoy, con 91 años, la actriz Christian Martel se encuentra siendo cuidada por su esposo, hijos y nietos. Virginia Gutiérrez Rodríguez es una de esas figuras que construyeron la televisión mexicana desde sus cimientos. Nació en 1928 en Gómez Palacio, Durango. Hija de un piloto aviador y su madre pianista, Virginia se fue a la Ciudad de México para formarse como actriz en Bellas Artes. Su debut llegó temprano, en 1950 en el teatro, consolidándose como actriz de carácter, de las que sostienen historias y elencos completos. En el cine, su presencia se dio sobre todo como actriz de reparto en títulos como Los Tres Farsantes, Los Recuerdos del Porvenir, Vieja Moralidad y Yerma. Pero donde su nombre quedó verdaderamente anclado a la memoria colectiva fue en la televisión. Virginia pertenece a la camada pionera que entró cuando la TV mexicana. Participó en Abismos de Amor en 1961 y desde entonces se volvió un rostro habitual del melodrama nacional. Con los años, sumó telenovelas y producciones que atravesaron varias décadas. En 1952 se casó con el actor Luis Jimeno, y su matrimonio fue citado durante años como uno de los más sólidos del ambiente. Tuvieron 5 hijos y permanecieron juntos hasta la muerte de Jimeno en 2017, después de más de 6 décadas de vida compartida. Con el tiempo, Virginia se fue alejando del ritmo constante de las telenovelas y entró en un semirretiro, apareciendo de forma esporádica en televisión ya en los 2000, en proyectos como Bajo el mismo techo, en 2005, y La Rosa de Guadalupe. Actualmente tiene 97 años y vive rodeada de su familia. Elsa Cárdenas Rentería nació en Tijuana, Baja California, en 1935. Pero cuando tenía 8 años de edad,
su familia se trasladó a la Ciudad de México. Desde joven estudió y se preparó como actriz en la Academia de Andrés Soler, ligada a la ANDA, y también cursó estudios de comunicación en la UNAM. Algo poco común en una generación donde muchas estrellas entraban al cine sin una ruta académica formal. Debutó en la película histórica El joven Juárez en 1954, y desde ahí empezó a encadenar trabajos justo en la etapa final de la época de oro, cuando todavía compartía créditos con figuras consagradas. Su gran giro llegó cuando su inglés, su fotogenia y el momento correcto la conectaron con producciones internacionales. Participó en Gigante en 1956, protagonizada por Elizabeth Taylor, Rock Hudson y James Dean, convirtiéndose en una de las mexicanas que lograron colarse a un set histórico de Hollywood. De regreso en el cine mexicano, trabajó en una filmografía amplia. En 1963 llegó otro capítulo mundialmente reconocible, con la película El ídolo de Acapulco, donde actuó con Elvis Presley. Y aunque Elvis no filmó realmente en Acapulco, la película funcionó como una de las herramientas de promoción turística más importantes para el puerto. En lo personal, Elsa tuvo un romance fugaz con Elvis Presley mientras se llevó a cabo la filmación de la película. La actriz tuvo 2 matrimonios con Guy Preston Patton y más tarde con Álvaro Torreblanca, con quien procreó a su único hijo. Su carrera no se cerró con el cine. También fue rostro constante de telenovela, apareciendo en melodramas de distintas generaciones, desde El amor, Tiene cara de mujer, hasta Carrusel, La otra, Fuego en la sangre y Lo imperdonable. Hoy con 93 años, Elsa Cárdenas aún realiza apariciones en eventos y entrevistas. Alicia Caro es una de esas presencias discretas pero constantes que dejó huella en la época de oro sin necesidad de escándalos ni protagonismos estruendosos. Nació en Bogotá, Colombia, en 1930, con el nombre de Beatriz Segura Peñuela. Su madre fue Gertrudis Peñuela Eslava, poeta y periodista, una mujer de carácter fuerte. Beatriz hizo sus primeros estudios en Colombia y en 1939 se trasladó con su madre a la Ciudad de México. En la capital mexicana, su formación se fue orientando hacia las artes, estudió en colegios prestigiosos y aprendió a bailar. Ya adolescente, trabajó como maestra de baile en una academia, y ahí se cruzó una de esas casualidades que cambian destinos. La actriz Libertad Lamarque, que filmaba en México, acudió a esa academia para aprender a bailar y, al conocerla, notó su potencial. La recomendó con el director y productor Miguel Zacarías, famoso por descubrir y moldear estrellas. Antes de debutar, Alicia pasó por un proceso de preparación y finalmente llegó su primera oportunidad. Su debut cinematográfico fue en 1947 con la película Soledad, en un papel secundario que la introdujo a los sets. Poco después vino el paso que terminó de bautizarla ante el público. Zacarías la integró a otro proyecto ligado a una obra colombiana muy conocida, La Vorágine. Para esa presentación formal, el director le pidió un nombre artístico, y ella eligió Alicia, por su personaje en esa historia, y Caro como homenaje a Miguel Antonio Caro, expresidente colombiano. Así nació públicamente Alicia Caro. Entre finales de los 40 y los 50, Alicia trabajó con regularidad en el cine mexicano, quedando asociada a películas como Allá, en el Rancho Grande, 2 pesos de Jada, Lluvia Roja, Muchachas de uniforme, entre otras. Estas cintas la colocaron dentro del circuito de comedia, melodrama y cine popular que alimentó el gusto masivo del momento. En 1956, se casó con el escritor y poeta colombiano Fernando Arbeláez. Sin embargo, el matrimonio terminó ese mismo año. Ya en los años 60, su carrera se movió hacia géneros y títulos de otra etapa del cine mexicano. En 1965, llegó otro capítulo importante. Se casó con el actor mexicano Jorge Martínez de Hoyos. El escritor Gabriel García Márquez habría sido su padrino de bodas por amistad con la pareja. Se establecieron en Coyoacán. Alicia participó en la película María, producción Colombo Mexicana.
estrenada en 1972. El tesoro de Clotilde, en 1994, fue con la película que se retiró definitivamente de la actuación y del foco público. Después de 32 años de matrimonio, su esposo, Jorge Martínez de Hoyos, falleció en 1997, y su madre, Laura Victoria, murió en 2004. Tras la muerte de su madre, Alicia se recluyó en su casa en Coyoacán y redujo su vida pública al mínimo. Hoy, con 95 años, Alicia Caro continúa viviendo en su casa de Coyoacán. Alicia Rodríguez Fernández es una actriz y escritora nacida en Málaga, España, en 1935, que terminó construyendo prácticamente toda su carrera en México. Fue hermana de Azucena Rodríguez, actriz de doblaje. La Guerra Civil Española marcó su infancia. Siendo muy pequeña, su familia salió de España y acabó estableciéndose en México, donde Alicia y Azucena comenzaron a moverse en el ambiente artístico desde niñas. A los 5 años, ganó un concurso infantil entre decenas de niños para interpretar a Pipa, una perrita dentro de la obra, Pinocho y Pipa en el País de las Maravillas. Esa oportunidad se convirtió en trampolín, porque la llevaron a la pantalla y terminó participando en una de las primeras películas mexicanas a color asociadas a ese personaje, identificada como Las aventuras de Cucuruchito y Pinocho. Desde ahí, Alicia siguió actuando en cine en plena etapa dorada, en una época donde el sistema de estudios todavía podía convertir a una niña en estrella. En la década de los 40, consolidó su nombre como actriz infantil. Filmó títulos como Cuando escuches este vals, El jagüey de las ruinas y El secreto de la solterona en 1944, trabajo por el que resultó ganadora del Premio Ariel a Mejor Actuación Infantil. Ese reconocimiento la colocó en un lugar privilegiado. No era solo la niña que salía en películas, sino una intérprete premiada por la Academia Mexicana. Ya entrada la adolescencia y juventud, su carrera fue creciendo y diversificándose. No se quedó únicamente en el cine. También se movió hacia el teatro, la radio y la televisión. En esta última debutó en 1950, en Canal 4, en el programa Se levanta el telón. En los 70 y 80, apareció en producciones muy populares como Rina y Los ricos también lloran, donde interpretó a Elena Izaguirre. Ya en los 2000 y 2010, volvió a aparecer en títulos de alto rating como Abrázame muy fuerte, Al diablo con los guapos, Triunfo del amor y Una familia con suerte. Tuvo una larga trayectoria que atravesó eras completas de la televisión mexicana. Paralelamente, desarrolló una faceta de autora y conferencista. Se le atribuyen libros como Encuentra tu misión y Una niña hacia el destierro, donde aborda episodios de su niñez ligados al exilio y la memoria de la guerra. Además, aparece como autora de Transfórmate en bandera de la paz, publicado en formato de libro y difundido en distintos catálogos. Esa línea la llevó también a un terreno poco común para una actriz de su generación: el activismo por la cultura de paz. Fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 1997 por esa labor. Con una vida artística que empezó en la infancia y se extendió por décadas, Alicia Rodríguez terminó siendo reconocida como primera actriz y figura de trayectoria. En 2011, recibió un reconocimiento por su carrera en el marco de los premios TV y Novelas. Rosalía Julián, cuyo nombre completo es Rosalía Julián Tato, nació en la Ciudad de México en 1931. Creció en una familia donde el ambiente artístico no era un lujo, sino una posibilidad real. Desde niña mostró facilidad para el canto, y muy pronto esa inclinación se convirtió en oficio, primero en la radio y después en el cine. Su historia comienza en 1938. Se inscribió junto a sus hermanas Araceli y Elena en un programa de radio de la XEW. La respuesta del público fue tan buena que las tres niñas terminaron consolidándose como un trío vocal, que con el tiempo se conocería como las Hermanas Julián, interpretando repertorios que iban del bolero
y lo tropical a estilos modernos para la época, y trabajando con acompañamientos orquestales dentro del circuito radiofónico más poderoso del país. A finales de los años 40, cuando la radio y el cine se alimentaban mutuamente, las hermanas Julián dieron el salto a la pantalla. Su primera aparición cinematográfica relevante fue como acto musical en La Última Noche, en 1948, y desde ahí comenzaron a repetirse en películas de la época, a veces acreditadas como trío, y otras de forma individual, integrando números musicales que servían como atracción dentro del relato. En 1949, Rosalía conoció a Germán Valdés Tintán, mientras se gestionaban presentaciones teatrales para ella y sus hermanas. La relación se hizo pública, y durante esos años Germán las integró como acto musical a varias de sus producciones, por lo que el nombre de Rosalía empezó a circular no solo como cantante de radio, sino como figura habitual del universo tintanesco en el cine. Entre finales de los 40 y los 50, su presencia en pantalla quedó registrada en títulos donde aparece como parte del número musical del trío o ya con personajes acreditados. El 9 de mayo de 1956, Rosalía y Germán se casaron. Ese matrimonio también marcó un cambio profesional. La separación práctica del trío. El matrimonio procreó 2 hijos. Tras la muerte de su compañero y amigo, Marcelo Chávez, en 1970, Germán intentó sostener una nueva dupla escénica y Rosalía lo apoyó presentándose con él como Tintán y su costilla, con funciones y apariciones en México y en escenarios de Estados Unidos. Rosalía lo cuidó y acompañó hasta su muerte en 1973 a los 57 años. Hoy, con 94 años de edad, vive en Colorado, en Estados Unidos, cuidada y acompañada por sus seres queridos. Marta Ofelia Galindo Galván nació en 1929 en Mazatlán, Sinaloa. Comenzó en la Compañía Nacional de Teatro Infantil, donde ganó un concurso y con apenas 6 años debutó en Bellas Artes en una puesta de Pinocho. A inicios de los 40, llegó su debut cinematográfico con Las aventuras de Cucuruchito y Pinocho, lo que la coloca como una actriz que vivió la época de oro. Aunque el público masivo la recuerda por la televisión, su columna vertebral siempre fue el escenario. Su carrera se sostuvo por décadas con trabajos de apoyo, repartos secundarios y personajes de carácter. En 2022, por ejemplo, todavía fue homenajeada por la compañía Fénix Novohispano en el Teatro de la Ciudad, celebrando en escena una trayectoria que se contaba en más de 80 años. En 1958, tuvo a su única hija, la cantante Nina Galindo. Marta optó por retirarse de la dinámica del cine durante un periodo para concentrarse en criarla, manteniéndose más activa en teatro. Cuando su hija creció, Marta regresó al cine en 1970 con El juego de Susanka, y desde ahí volvió a aparecer de forma constante en proyectos de cine y televisión. Uno de los personajes que la volvió inolvidable para otra generación fue la maestra Canuta. Tras trabajar con Jorge Ortiz de Pinedo, él la invitó a interpretar a Canuta en Cero en Conducta, y luego retomó el personaje en La Escuelita VIP. En sus años recientes, Marta volvió a convertirse en tema de conversación por algo menos glamuroso, pero muy real: la falta de trabajo hacia actores mayores. En 2023, con 94 años, dio entrevistas pidiendo que se les abrieran oportunidades a intérpretes de la tercera edad y denunciando lo absurdo de desaprovechar experiencia y oficio. Hoy, a sus 96 años, Marta continúa activa y sigue siendo recordada por sus más de 8 décadas dedicadas al teatro, cine y televisión. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si aún no has visto la primera parte, te dejo el enlace en la descripción y también en el primer comentario para que puedas verla. Si disfrutaste este contenido, no olvides suscribirte al canal y regalarnos un like para seguir trayéndote más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.